Muy buenos días, quiero darles la bienvenida a nuestro culto liceísta, ya finalizando este año que ha traído tantos retos, tantas cosas nuevas para todos. Y bueno, hoy les traigo una alabanza que es muy especial para mí porque la hice junto con mi familia. Así que espero la disfruten, espero podamos juntos alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Y estoy aquí, amado Salvador. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también.
abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también, yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Oh, 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 Eres quien salva, viniste por mí, creaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Malas noticias. Escucho todo el día que la gente se alarma por rumores, pero no saben que hay un Dios que se ocupa de todas sus situaciones. Saca el temor y perdona las culpas de sus errores.
generaciones. El amor de Dios viaja por las calles tocando los corazones, buscando al que se atreva a obedecer sus instrucciones. Oh, 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 oh. Camino tranquilo, del miedo me río, confío en ti. No le temo a morir, elijo vivir. Yo confío en ti, es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Es tu amor que me hace fuerte y es tu amor que me levanta. Es tu amor que me sostiene todo lo que me hace falta. Es tu amor que me da vida, ese amor que llena el corazón, que me lleva a tu presencia. Eres tú mi bendición, con tu luz vas alumbrando a donde yo voy. Tu justicia permanece, por ti soy quien soy. Mi corazón sigue firme, pues confío en ti. No tengo por qué temer, pues tú cuidas de mí. Contigo voy seguro y no desmayaré. En ti siempre confiaré y a ti te exaltaré. Tú me haces fuerte y a tu lado yo caminaré. Camino tranquilo, del miedo me río, confío en ti. No le temo a morir, elijo vivir. Yo confío en ti, es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Y es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Y estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Oh, 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 oh. Muy buenos días, familia del Liceo. Continuamos hoy con nuestras reflexiones en la vida de Abraham. Y hoy vamos a ver algunas lecciones que nos han dejado este caminar que hemos traído ya por algunos cultos del Liceo sobre la vida de Abraham, el llamado padre de la fe. Como hemos hablado desde el principio, este año queríamos y todavía queremos enfatizar como lema que la obediencia es el camino de la bendición. Y si algo podemos ver en la vida de Abraham es que él obedecía por fe y a partir de la fe que adquiría también obedecía más. Vamos a ver algunas lecciones en la vida de Abraham, comenzando por algunos aciertos, cosas en las que él acertó en su comportamiento, en su caminar con el Señor. En primer lugar, Abraham aprendió a confiar y a obedecer a Dios. Por fe, como lo dijimos hace algún tiempo atrás, obedeció y salió de su tierra en Ur de Caldea sin un plan, sin un seguro, sin la certeza del lugar a donde iría. Y aunque al principio su obediencia fue parcial, puesto que salió y se quedó un tiempo en Harán y solo un tiempo después recomenzó y retomó su caminar hacia Canaán, fue creciendo en el conocimiento de Dios, y a medida que crecía en el conocimiento de Dios, asimismo también crecía en su obediencia. Abraham aprendió a obedecer hasta que la obediencia se hizo una convicción en su vida, y al final su obediencia fue total para Dios. Por el uso de la obediencia, por el uso de la fe, Abraham fue haciendo de la obediencia algo interior, algo natural. Tanto así que cuando escuchaba la voz de Dios,
Abraham simplemente obedecía y actuaba. La fe en un creyente maduro debe ser como la de Abraham, una fe que por el uso se convierte en una convicción tan fuerte que lo único que puede hacer cuando escucha la voz clara del Señor es obedecerle. Aprendió también Abraham a confiar en Dios. La práctica de la obediencia y la relación con Dios le enseñaron a confiar en Dios y fue lo que lo llevó a ir en esperanza contra esperanza cuando las posibilidades de tener ese hijo prometido se agotaban para él y para Sara. Esa misma confianza fue la que lo llevó años después al monte Moria a sacrificar a Isaac sin temor. Nunca Abraham dudó porque en su corazón no había temor, solo había confianza, seguridad en Dios y en sus promesas. Por eso, con total confianza llegó hasta la parte final de esa prueba de la fe que el Señor le puso en aquel tiempo. De alguna manera, Abraham había aprendido aquello que el apóstol Juan dijo en su primera carta en el capítulo 4, el amor echa fuera el temor. Cuando el amor de Dios está y ha inundado nuestros corazones, como dice Romanos, lo único que hay es valor, confianza, seguridad. No hay temor por ningún lado, porque el verdadero amor, el amor de Dios, echa fuera el temor del corazón de los hombres. Y también dice la Escritura que de alguna manera Abraham aprendió a responder por su familia. Como tío respaldó a su sobrino y aunque Lot había tomado la decisión equivocada de irse a vivir a Sodoma, no lo abandonó en el momento de peligro. Cuando estos 4 reyes intentaron y fueron hasta Sodoma y atacaron Sodoma y se lo llevaron secuestrado a Lot y a su familia, Abraham se armó de valor y fue con sus siervos y rescató a Lot y lo trajo nuevamente y lo puso a salvo. Pero no solamente que no abandonó a su sobrino, que aunque había tomado una mala decisión y se había ido a aquel lugar de pecado, él fue y lo respaldó, sino que también aprendió como padre a responder por sus hijos, no solo por Isaac, sino también lo hizo con los hijos que tuvo con Cetura después de la muerte de Sara. En Génesis 25 dice en los primeros versículos que después de la muerte de Sara, Abraham tomó como mujer a Cetura y con ella también tuvo hijos. Y en un versículo dice que le dio todo lo que tenía a Isaac y que también a esos otros hijos les dio dones y los mandó lejos de Isaac. Abraham aprendió de ese error que había cometido cuando mandó a Agar y a Ismael por el desierto, momento en el cual el Señor dijo, yo me haré cargo de ellos, yo me encargaré de ellos, no tengas temor. Pero él entendió que como padre debía responder y debía trabajar y atesorar para sus hijos, y así lo cumplió hasta el final. En Corintios, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente, Pablo, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, los busco a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. En algunas culturas orientales, los padres tienen por costumbre tener muchos hijos para que al final de la vida sus hijos los mantengan. Ese es como su plan pensional para la vejez, tener muchos hijos para que ellos se hagan cargo de ellos. Creo que no es responsable pensar en cargar a nuestros hijos con nuestra existencia. Creo que tenemos que atesorar y trabajar para tener nuestro propio plan de retiro y para que ellos puedan construir su propia vida y su propio plan. Deben honrarlos a nosotros como padres hasta el final de la vida, pero honrar no significa que nosotros nos convirtamos en una carga para nuestros hijos. Abraham no lo pensó así, y al final de su vida, en vez de ser una carga para su hijo Isaac y para los otros hijos, fue una bendición y tuvo
para repartir, para darles y para alentarlos y empujarlos aún más económicamente en el camino. Entonces Abraham aprendió a responder por su familia, por Lot, por Isaac y por los hijos que tuvo con Cetura. Pero también vemos en la vida de Abraham errores. Se equivocó porque el error es humano. Mintió bajo presión, por ejemplo. 2 veces y ante 2 reyes. Primero ante el rey de Egipto y luego ante el rey de Gerar, Abimelech, cometió el mismo error. Presentó a su esposa como hermana y en las 2 ocasiones casi que estos hombres tienen relaciones con Sara. En el caso de Abimelech dice que la tomó y esa noche que él había tomado a Sara, el Señor mismo tuvo que bajar y reprender a Abimelech. Abimelech se enojó y le reclamó a Abraham y él dijo: tuve temor y por temor te dije una mentira. Abraham, bajo presión, tenía la confianza, le faltaba confianza y tenía la costumbre de mentir. Pero no solamente mentía a veces bajo presión, sino que también en un momento de su vida, otra vez bajo presión, aceptó un mal consejo. Cuando Sara lo presionó para tener ese hijo con Agar, la esclava egipcia, se dejó llevar por la presión, el consejo y también la situación, y aceptó ese mal consejo que le estaba dando su esposa Sara. Y al aceptar el consejo, y lo vimos, trajo dolor a su familia, a Agar, y dolor que hasta el día de hoy es evidente. En Romanos 4, el apóstol Pablo cita la vida de Abraham, pero la cita como un ejemplo de fe que los creyentes debemos seguir. Miremos el pasaje, Romanos capítulo 4, versículos 16 al 21. Por tanto, dice Pablo, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que el Señor ya le había dicho: así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Al contrario, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que el Señor le había prometido. Abraham es ejemplo de fe, es decir, de creerle a Dios. Fe es creerle a Dios. Pero ¿qué quiere decir eso de creerle a Dios? ¿Cómo lo vemos en la práctica? ¿Qué hacemos en la práctica para creerle a Dios? En primer lugar, creerle a Dios es saber que la realidad está más allá de cómo nos sentimos o cómo parecen las cosas. Dios le había prometido descendientes a Abraham, aunque no tenía ninguno, cuando llegó a los 100 años y la matriz de Sara seguía infértil. La fe no se opone a la razón, pero a veces la fe sí se opone a los sentimientos y a las apariencias. A pesar que el tiempo pasaba y los sentimientos de frustración surgían en el corazón de Abraham y el cuerpo de Abraham y de Sara se debilitaba, Abraham tuvo fe para buscar y no dejar de buscar ese hijo prometido con su esposa Sara. Esto muestra que la fe no es solo un optimismo acerca de la vida, no es solo una actitud positiva frente a la vida en general, ni tampoco es fe en uno mismo. La fe bíblica, al contrario,
comienza con la muerte a la confianza en uno mismo. La fe es continuar, seguir adelante, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de lo que sentimos y de lo que percibimos. Para que la fe se fortalezca, debemos morir a la confianza en nosotros y realmente descansar solamente en el poder y en las promesas de Dios, sin tener en cuenta a veces los sentimientos y lo que nos parece ver y las perspectivas humanas que a veces nosotros tenemos. En un sentido también es aprender a ver y aprender a tener la perspectiva que Dios tiene de la vida y de las cosas. Enfocarse en los hechos acerca de Dios. A pesar de la aparente imposibilidad del cumplimiento de las promesas, Abraham, dice Pablo, dio gloria a Dios, plenamente convencido que Dios tenía el poder. Esto muestra que la fe no es ausencia de razonamiento, es pensar en la realidad en términos de quién es Dios, en vez de solo reaccionar a las circunstancias. Abraham sabía que Dios tenía poder. Él creyó que el Dios que le había prometido un hijo era el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Fe es pensar en Dios enfocándose en los hechos acerca de Él. Nosotros conocemos más hechos acerca de Dios en los cuales podemos enfocar nuestra mirada, demostraciones mucho más grandes de su amor y de su poder. Sabemos, por ejemplo, que Dios hizo que varias matrices estériles fueran lugares de vida. No solamente la matriz de Sara, no solamente la matriz de Rebeca, no solamente la matriz de Raquel, no solamente la matriz de Ana, también la matriz de Elizabeth fue un lugar de vida porque Dios quitó la infertilidad de ellas y les dio capacidad para dar y procrear vida. Sabemos que Él levantó a su propio Hijo de los muertos a la vida. Tenemos mucho más conocimiento que Abraham para observar y para meditar en quién es Dios y en lo que Él es capaz de hacer. Entonces, creerle a Dios es enfocarse en los hechos acerca de Dios. Y también creerle a Dios es confiar plenamente en la palabra de Dios. Creerle a Dios no es solo pensar en Dios, sino confiar en su palabra. Es tomarle la palabra a Dios, incluso cuando ya no hay nada más a qué aferrarse. Creerle a Dios es entonces aferrarse, tomar la palabra de Dios y creerla. Cuando los sentimientos, cuando la opinión popular, cuando el sentido común parezcan contradecir su promesa, es considerar lo que Dios ha dicho y dejar que eso defina nuestra realidad. Confiar plenamente en la palabra de Dios es eso, es considerar lo que Dios ha dicho y en base a eso que Dios nos ha dicho claramente, definir nuestra realidad y definir nuestra vida. ¿Cómo aprender que la realidad está más allá de mis sentimientos? ¿Cómo me enfoco en los hechos poderosos de Dios? ¿Cómo aprendo a confiar en la palabra de Dios? Dos cosas aquí: estudiando, reflexionando y meditando en lo que sabemos de Dios. Abraham pudo vencer su sentimiento de debilidad al considerar y aferrarse a lo que sabía de Dios. Pablo dice que él se fortaleció en la fe. ¿Cómo nos fortalecemos en la fe? Considerando y aferrándonos a lo que sabemos de Dios. Estudiando, reflexionando y meditando en los hechos poderosos de Dios. Así nos fortalecemos en la fe. Estudiando, reflexionando, meditando en los hechos poderosos de Dios que están en la Escritura y que están en el testimonio de nuestra vida y en el testimonio de la vida de otros. ¿Y cómo más?
¿Cómo más aprendemos que la realidad está más allá de nuestros sentimientos? ¿Cómo más nos enfocamos en los hechos poderosos de Dios? ¿Cómo más aprendemos a confiar en la palabra de Dios? Actuando de acuerdo a las promesas y la palabra de Dios, aun cuando esto sea difícil. Actuando de acuerdo a las promesas y la palabra de Dios, aun cuando esto sea difícil. Es vivir creyendo que las promesas de Dios son verdad y actuando en consecuencia a esa convicción, a esa seguridad. ¿Qué podemos hacer en la práctica, por ejemplo? Siendo generosos. Si creemos lo que la Escritura dice, Él dice que el Señor bendice al dador alegre. En estos tiempos donde hay mucha necesidad alrededor, lo que no podemos hacer es cerrar nuestro corazón. Si creemos lo que la palabra dice, entonces estamos llamados a ser generosos con aquellos que tienen necesidad. Debemos hacer planes para el futuro. La vida no se acabó. Debemos seguir adelante. En lo personal, a partir de esta semana, empiezo un nuevo escalón seguir en mi trasegar académicamente. Debo seguir a un siguiente nivel. No me puedo quedar con lo que tengo. Tengo que avanzar. Por fe estoy dando un paso, porque hay planes que Dios nos ha dado y no podemos seguir postergando simplemente porque las evaluaciones, porque las proyecciones, porque las perspectivas humanas nos dicen que es mejor quedarnos quietos, que no podemos seguir adelante y que quizás más bien hay que prepararnos para el final. Aquí estamos, la vida no se acabó, la vida sigue adelante y de la mano del Señor y de sus promesas podemos cumplir toda la tarea vital, todo el sentido de vida, todo el suprasentido que Dios tiene para cada uno de nosotros. Actuemos en consecuencia de acuerdo a las promesas que Dios nos ha dado, creyendo que son verdad y que Él nos va a sostener en cualquier parte del camino de la vida. Oremos. Señor, yo te doy gracias por cada uno de las familias representadas detrás de estos dispositivos. Gracias, Señor, por cada una de las familias del Liceo, porque aunque algunos se fueron, aunque algunos se retiraron por diferentes circunstancias, la gran mayoría, Señor, hemos llegado hasta aquí. Podemos decir como Samuel, hasta aquí nos ayudaste, oh Dios. Y sabemos, Señor, que hay futuro, que hay esperanza, que nuestra esperanza está basada en ti y que aunque la contraesperanza y las circunstancias nos digan que no hay forma de seguir adelante, tu palabra nos da la certeza, la confianza y la seguridad para no temer, sino para proseguir y seguir en el camino. Padre, bendice a cada una de estas familias aquí representadas. Padre, enséñanos a obedecer en la fe y en la fe fortalecidos, seguir obedeciendo. Ayúdanos a enfocarnos en los hechos poderosos de tu palabra, en lo que dice tu palabra, en los milagros, en los hechos portentosos que tenemos en la palabra y aún los testimonios de fe que tenemos alrededor en nuestros hermanos. Ayúdanos a meditar, a reflexionar y a fortalecernos en la fe como hacía Abraham en los hechos poderosos de tu palabra y en lo que sabemos de lo que tú has hecho en la historia. También, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, para poder, oh Dios, actuar de acuerdo a tus promesas, Señor. Aun cuando sea difícil vivir la vida creyendo que tus promesas son verdad y que aferrados a tus promesas y que agarrados de tu mano podemos seguir adelante el año que viene y los 5 que vienen y décadas más hasta que tú nos lleves a tu presencia. Señor, abre caminos para los chicos que se van ya del liceo y que tienen que ir a la universidad. Abre caminos de economía para aquellos que no han podido trabajar este año por causa de las circunstancias de pandemia que estamos viviendo. Padre, abre las puertas de los cielos sobre tu pueblo como lo hiciste en el pasado y como lo has hecho tantas veces, Señor. Perdónanos por nuestra incredulidad.
pero ayúdanos hoy a fortalecernos en la fe como Abraham y a vivir de acuerdo a tus promesas, a dar pasos de fe aún al vacío, sabiendo que tú vas a poner tu mano y que no nos vas a dejar avergonzados y que no nos vas a dejar caer al vacío, sino que nos sostendrás y nos llevarás en tu mano, de acuerdo a tu poder y a tu gracia, de acuerdo a tus planes, y daremos gloria a ti, Señor, y seremos, oh Dios, de honra para tu nombre, oh Dios, y viviremos, Señor, dando testimonio de la grandeza y el poder tuyo en este mundo, oh Dios, que se atribula, en este mundo, oh Dios, que sufre, en este mundo confundido. Señor, glorifícate en tu pueblo, glorifícate en nuestra obediencia, glorifícate, Señor, en la bendición que tienes para nosotros. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por el ejemplo de Abraham, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Buenos días, estimados padres, estudiantes, maestros y amigos que nos están viendo a esta hora. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza y de palabra para todos nosotros. Hoy es nuestro último culto oficial del año. Con nostalgia hemos visto cómo ha pasado el tiempo y ya estamos culminando este año escolar 2020, aunque en medio de dificultades, con el favor de Dios, su protección y también el sustento para cada una de las familias. Nos queda la semana entrante iniciar el proceso de evaluación final con los estudiantes y el cierre el día jueves 19 de noviembre, donde vamos a estar celebrando inicialmente la despedida de nuestros bachilleres 2020, un grupo de estudiantes que han realizado una gran labor durante este año y a lo largo de los años anteriores. Y luego estaremos celebrando el Día de Acción de Gracias a través del área de inglés y así cerrar nuestro año escolar en lo que corresponde al cuarto periodo. Después nos quedará una semana más de trabajo con algunos estudiantes, algunos grupos que estaremos informando oportunamente. A partir de esta semana vamos a estar convocando a los diferentes grados para tratar asuntos relacionados con el cierre del año escolar, con matrículas, con implementación de textos y comenzar a hablar de alternancia para el año 2021. Así que les invito para que estén pendientes de todas estas actividades y estemos realizando el cierre del año como debe ser, como es preciso y con todas las condiciones legales que debemos cumplir. Terminamos este tiempo esta mañana con la presentación de los niños de prejardín. Ellos habían preparado algo muy especial para el Día de la Biblia, pero por razones ajenas a nuestra voluntad no se pudieron presentar el pasado 26 de octubre, entonces hoy vamos a ver lo que estos niños tienen para nosotros con respecto a la Biblia, porque es una celebración que hacemos continuamente reconociendo la palabra de Dios. Así que les deseo una feliz semana en bendición y en el cuidado. Que Dios los bendiga. Palabra ego que vivete pan que viveta. La palabra de Dios es como una espada que penetra hasta el fondo de nuestro ser y lo defiende de nuestros enemigos. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La Biblia es la enseñanza de Dios para
La palabra de Dios es como un espejo que refleja la mente de Dios y muestra nuestra verdadera condición. La palabra de Dios tomo bien dulce a nuestro manar cuando hacemos la voluntad del Padre.